en tres grupos especiales, que es todo lo que son las nociones espaciales, todo lo que son las nociones temporales y todo lo que son las nociones objetales. Tenemos que decir que estos tres tipos de nociones se desarrollan siempre en el mismo tenor que lo que hablamos previamente. Primero pasan por un nivel de la experiencia vivida para luego acceder a la conjunción de los tres en el nivel de representación mental. La estructura que conforman estos tres tipos de nociones la llamamos estructuración perceptiva. Esta estructuración perceptiva no es otra cosa que poder conjugar estos tres factores y poder resolver ya en el nivel de representación mental, en el que nuestro disco rígido tiene para resolver esa situación programas prearmados, la posibilidad de resolver estas situaciones motoras. Dentro de este tres conjuntos de contenidos, vuelvo a repetir, en el primer nivel, es decir, en el nivel de experiencia vivida hasta los 7-8 años aproximadamente, tenemos que trabajarlas por separado. Nociones espaciales, nociones temporales, nociones objetales, y paulatinamente se pueden ir mezclando. En primer lugar, dos nociones temporales juntas, por ejemplo, arriba y adentro, y paulatinamente se pueden empezar a mezclar nociones espaciales con temporales, arriba y rápido, o al lado y lento, o al lado y al mismo tiempo. Ustedes están viendo que todo esto tiene que ver mucho con cálculo de trayectorias, el poder discriminar no solamente las trayectorias de los objetos, sino del mismo cuerpo. Ya en el nivel de representación mental, estos tres tipos de nociones van formando estas estructuras perceptivas por las cuales ya no hace falta separarlas, sino que hay que trabajarlas en situación, y cuando refiero en situación hablo de situaciones de juego, para darle la posibilidad de resolver a cada sujeto y a cada niño y a cada niña en conjunto sobre estos tres tipos de nociones. Llegamos ahora a lo que son los contenidos específicos de estos tres tipos de nociones. Vamos a arrancar por lo que es el espacio y sus nociones, o las nociones espaciales, llamadas de otra manera. Y la autora nos presenta y las va clasificando en diferentes tipos. Primero lo que son las nociones de orientación, ¿sí? Y en esto hay que hacer una aclaración. Siempre en las nociones espaciales hace falta un punto de referencia. Mi cuerpo en relación con otra cosa, mi cuerpo en relación con un objeto, mi cuerpo en relación con el espacio, el objeto en relación con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque voy a saber si estoy adentro, afuera, arriba, abajo, lejos, cerca, de acuerdo a un punto de referencia. Entonces, en esta clasificación la autora nos habla de nociones de orientación y nos hace toda una clasificación que ustedes van a poder ver. No hace falta explayarnos demasiado acá, sí podemos aclarar algunas. Por ejemplo, las de distancia, si mi cuerpo está cerca o lejos de, si está a una distancia intermedia, mi cuerpo o un objeto, ¿sí? Las direcciones que tiene el propio cuerpo y los objetos, hacia arriba, acá miren que está la palabra hacia antes, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Las trayectorias, o sea, el trayecto que recorre un cierto cuerpo, si esas trayectorias son rectas, si son curvas, si son onduladas, si están quebradas, es decir, hacen puntos en los que hay que retomar la misma marcha, si son trayectorias aéreas, si son trayectorias con toques alternados en el piso, siempre hablando en cuanto al propio cuerpo o cualquier objeto externo. Después nos habla de las nociones de situación, es decir, a dónde estamos o a dónde está determinado objeto.
En estas nociones de situación habla de la ubicación propia de las cosas, si está arriba de, abajo de, y miren acá la diferencia con las direcciones. En las direcciones era hacia arriba, hacia abajo. Acá es arriba de algo, abajo de, cerca, lejos, adentro, afuera. O sea, cómo está situado mi cuerpo o un objeto con referencia a otra cosa, a un factor espacial. Si estoy a la derecha, si estoy a la izquierda. También nos habla acá de las agrupaciones, y esto es en referencia siempre otra vez en cuanto al propio cuerpo o a un objeto. Si estamos juntos, si estamos separados, si estamos en ronda, si estamos en hilera, si estamos en filas, si estamos agrupados en un lugar en particular del espacio, supongamos en una esquina, en el centro. Y también de las evoluciones, cómo estas agrupaciones van variando de un momento a otro. Si estamos juntos, pasar a estar separados. Si estamos separados, a poder estar juntos. Miren qué importancia tiene esto en el futuro. Supongamos, si queremos trasladarlo a la vida deportiva, en el poder ocupar el espacio de una mejor manera. Y luego también nos habla de nociones de reconocimiento del espacio, o sea, cómo es este espacio donde nos movemos. Si tiene límites, si esos límites son simbólicos, son naturales, si es un espacio abierto o cerrado, si es un espacio parcial, si este espacio parcial está obstaculizado o no, cómo es la forma de este espacio, si es grande, si es pequeño, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si es un círculo, si es un cuadrado, si este espacio está lleno, si este espacio está vacío. Como vemos, las nociones espaciales son un montón y hay que trabajarlas en particular a cada una de ellas. Obviamente, para poder saber qué trabajar en cada momento, tenemos que recurrir a leer muy detenidamente lo que es el desarrollo de las nociones espaciales y de las otras también, y servirnos de herramienta del diseño curricular. El diseño curricular nos va a guiar constantemente a cada edad en particular qué tenemos que trabajar de estas nociones. Luego encontramos también lo que son las nociones temporales o el tiempo y sus nociones, y acá la autora nos habla de dos tipos, de las nociones de orden y de las nociones de duración. Muy difícilmente vayamos a encontrar en un diseño curricular una discriminación tan detallada como hace la autora en este libro, pero resumidamente, dentro de las nociones de orden podremos encontrar la noción de simultaneidad, es decir, cuando las cosas suceden al mismo tiempo, y las nociones de sucesión, cuando una cosa sucede antes o después. Acá el punto de referencia es temporal, ya no es un hecho concreto como un objeto o como un lugar, sino el punto de referencia es un punto en el tiempo y decir, bueno, antes de eso, después de eso o al mismo tiempo de eso. Y después nos da, dentro de esta clasificación, lo que son las nociones de duración. En cuanto a las nociones de duración, podemos encontrar todo lo que son en cuanto a la velocidad, si algo sucede rápido o sucede lento o a una velocidad intermedia, si es más rápido que o más lento que. Nos da también una aproximación a lo que es la aceleración y desaceleración en cuanto a las nociones temporales. También nos da información, este tipo de nociones, en cuanto a la duración de los sucesos, es decir, medidas como medimos el tiempo habitualmente, en horas, minutos, días, semanas. Nos da noción de la regularidad de las acciones motoras, los ritmos, que tiene que ver con un tiempo en particular puesto externamente o marcado internamente, las cadencias, los pulsos de los movimientos, y nos da información también en cuanto a la continuidad de estas acciones motoras en el tiempo. Los arranques, las detenciones, si hago pausas, si hago intervalos. Bueno, todo esto que tiene que ver con las nociones temporales a veces es mucho más difícil de percibir que lo que son las nociones espaciales.
Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados al momento de saber qué tenemos que trabajar en cada trayectoria escolar en particular. Por dar un ejemplo, en nivel inicial seguramente vamos a trabajar todo lo que es rápido, todo lo que es lento, todo lo que sucede al mismo tiempo, todo lo que sucede antes de o después de, y seguramente hasta ahí, no vamos a profundizar demasiado, ¿sí? Y por último, tenemos lo que son las nociones objetales, o los objetos y sus nociones, que conforman el tercer grupo de contenidos. Y acá la autora nos habla de dos tipos de nociones en cuanto a los objetos. Para empezar, las que nos permiten percibir las cualidades de los objetos, o sea, qué forma tienen, qué tamaño, qué peso, qué textura, qué colores, y además las nociones que nos permiten adecuar el uso de los objetos. Y en esto hace diferenciación al uso formal y al uso simbólico. Con respecto al uso formal, nos habla de la manipulación de pequeños objetos manuales como pelotas, sogas, aros, para qué sirven estos elementos en particular y qué podemos hacer con ellos desde su uso formal para el que está hecho, y del manejo de grandes aparatos que solemos utilizar en la educación física, como son colchonetas, mini tram, tablas de pique, trampolines, vigas de equilibrio, formales o inventadas, pero siguen siendo vigas de equilibrio. ¿Para qué podemos utilizar todos estos elementos o grandes aparatos? Eso desde el punto de vista formal. A partir de ahí, y dependiendo mucho de la edad de cada uno, podemos asignarle un uso simbólico a estos tipos de elementos. De estos grandes elementos y de pequeños elementos, cada niño según su edad, y esto se ve mucho más fuerte en el nivel inicial y primer grado, le asignan o le pueden asignar o le podemos asignar en nuestras clases un uso simbólico, es decir, el globo puede ser la luna, puede ser un sol, puede ser una naranja. A partir de la imaginación de cada uno le trasladará un uso simbólico a ese elemento. Ya para terminar con esta clase, pudimos observar todo lo que son los contenidos de la capacidad perceptiva resumidos en tres grandes grupos, las nociones espaciales, temporales y objetales. Vamos a hablar en las clases venideras del abordaje pedagógico didáctico de estos contenidos. Pero como punto inicial tenemos que hacer referencia a que estos contenidos, al igual que los del esquema corporal, no pueden ser contados. No les puedo decir a alguien, estás en este lugar, estás adentro, estás afuera. No, pasa a partir de la vivencia de estos contenidos. Es decir, a partir de la acción, cómo van internalizando estos mismos contenidos. Pero sí, al igual que en el esquema corporal, hace falta un momento de reflexión, un momento de análisis en el que decir, ¿qué hicimos hoy? Estuvimos jugando en un círculo. ¿Y cuándo estaban adentro o cuándo estábamos afuera? ¿Cuándo estábamos arriba y cuándo estaban abajo? ¿Cuándo estaban atrás y cuándo estaban adelante? Ya a partir de cierta edad, todo este conjunto de contenidos van conformando estructuras perceptivas, estructuras mentales. Van llenando nuestros programas mentales para poder resolver situaciones motoras de la mejor manera. Es cuando ya estamos en el nivel de representación mental. Es decir, podemos recurrir a estas estructuras conformadas a partir de las nociones espaciales, temporales y objetales para poder resolver situaciones de la mejor manera. Poder elegir cuál es la más válida en determinada situación o no. Y poder anticipar situaciones en base a esta estructura temporal y a la información ya guardada previamente. Puede parecer muy complejo, pero no lo es, porque en realidad en el nivel de representación mental lo que tenemos que hacer es poner en situación de juego a los alumnos para que puedan ir resolviendo y poniendo en la práctica todo lo que son estas estructuras mentales. Pero el abordaje didáctico lo vamos a trasladar seguramente para la próxima clase. Yo les recomendaría que vayan al capítulo 2 de Susana Sevi
y que lo puedan leer en profundidad y que puedan observar todo esto que yo les estoy contando de una manera bastante resumida, cómo lo va contando la autora y cómo se va explayando. Sobre todo en un hecho que nosotros no ahondamos en este video, que es el desarrollo de la capacidad perceptiva. Bueno, les mando un saludo y que tengan buena jornada.